Hola, ¿cómo andan? Bueno, en el siguiente episodio vamos a hablar con Nicole Ders. Ella tiene una lesión medular congénita llamada mielomeningocele. Bueno, ella jugó profesionalmente al tenis, adaptado, fue número uno junior, eh, y ahora hace como hobby esquí adaptado. También es licenciada en Comercio Internacional y trabaja en una empresa en recursos humanos. Un mielomeningocele es un tipo de espina bífida. La espina bífida ocurre cuando los huesos de la columna no se forman con normalidad en el embarazo. El bebé nace con una malformación en los huesos, eh, en el cual la médula espinal, las meninges y el líquido cefalorraquídeo se desplazan hacia adelante eh, a través de una abertura en la espalda. Bueno, a veces hay una abertura y a veces no. Los signos van a depender, los síntomas mejor dicho, van a depender de dónde se encuentra la lesión. Puede tener problemas en la marcha, desde la lesión para abajo, podría llegar a tener problemas de control de esfínteres, hidrocefalia, problemas ortopédicos, entre otros. Y bueno, después del parto, si la mielomeningocele está abierta, tendrían que cerrarla para prevenir algunas infecciones. Hola Nicole, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿vos? Bien, bien. Para empezar quería que nos cuentes un poco sobre vos. Bueno, ahí igual me hiciste una breve introducción, pero bueno, sí, mi nombre es Nicole Dars, tengo 23 años. En mi pasado, entre los 15 y los 18 años, me dediqué a jugar al tenis profesionalmente, representando a Argentina. Eh, Actualmente soy licenciada, me recibí a fines del año pasado Qué en bueno. Comercio Internacional y estoy trabajando en el área de recursos humanos de una multinacional y me dedico un poco a eso. Ahora como hobby, como vos bien dijiste, tengo el esquí alpino o la disciplina de monoesquí. Eh, y bueno, eso es un poco sobre mí, creo yo. Bueno, qué bueno esto que te recibiste. Así que Sí, felicitaciones. gracias. Y bueno, en tus palabras, ¿qué es un mielomeningocele? Bueno, en mis palabras, a ver, siempre yo trato de explicarlo lo más sencillo posible, porque es algo que hasta mismo, como yo ya nací con eso, es como algo que nunca me afectó ni nada que tuve que aprender a decir, simplemente explicar que es una malformación en la columna de una forma muy sencilla que me impide, en mi caso, caminar. Mi lesión es bastante alta, por lo que no tengo fuerza abdominal. Entonces todo lo que está por debajo de la fuerza abdominal no lo controlo, o sea, me manejo en silla de ruedas. eh, Después, obviamente, se puede llegar a caminar con distintos métodos o objetos de ortopedia, pero en mi caso no es una marcha como voluntaria, sino que es algo que directamente se hace con los brazos. Entonces, desde muy chica opté ir por el camino de la silla de ruedas, que es mucho más sencillo, porque de todas formas no iba a caminar yo, sino que iba a hacer todo el movimiento con los brazos. Eh, y bueno, siempre lo explico en ese sentido, de que es lo único que me impide básicamente es caminar, y más que nada también fue por una elección mía de mejorar mi movilidad usando la silla de ruedas. Claro, claro. Sí, quería decirte que lo expliques vos y de alguna manera uno cuando ya lo tiene, hace rato lo explica para que la gente entienda más fácilmente, con mayor Sí. facilidad. ¿Y cómo fue crecer con la patología para vos? ¿Cuáles fueron los retos, los aprendizajes? Bueno, crecer, en mi experiencia fue como muy normal, yo nunca lo vi como algo extraño o algo así, o sea, nunca me sentí como distinta en ese sentido. Yo fui siempre a un colegio, al mismo colegio que iban mis hermanos, que no tienen ninguna discapacidad, entonces fui al mismo colegio, siempre desde chica me mantuve en ambientes donde no había otros chicos con discapacidad. Y lo que a mí me resultaba muy chocante, como cualquier chico chiquito que ve a alguien con discapacidad, a mí también me llamaba la atención, pero porque yo iba a un lugar donde la única que tenía una discapacidad era yo, entonces siempre estuve como muy incluida en el mundo de la no discapacidad.
no fue algo que me costó o que fui a una escuela capaz adaptada, entonces después insertarme a la sociedad sin discapacidad se me complicaba, sino que siempre crecí en un ambiente así, entonces fue bastante, estaba muy normalizado, obviamente. A mí nunca fue algo que me afectó tener la discapacidad. Eh, Obviamente también va con uno, con la personalidad de uno, la gente que te rodea, siempre yo me sentí muy bienvenida en los lugares, nunca me sentí como excluida en el colegio o que me hiciesen sentir menos por tener una discapacidad. Entonces, por ese lado nunca sufrí tanto desde ese lado. Obviamente después uno va creciendo y en la vida se encuentra con distintos desafíos al tener una discapacidad. Eh, yo hoy en día soy una persona 100% independiente, entonces me puedo manejar sola, pero bueno, porque aprendí a resolver ciertas cuestiones y ciertas dificultades que uno se puede ir cruzando, como, no sé, tomarse el transporte público, por ejemplo, que para alguien sin discapacidad es algo muy sencillo y para alguien con discapacidad, sobre todo una discapacidad motriz, se complica, no es tan sencillo porque no está todo preparado, la gente no está preparada, entonces desde ese lado creo que siempre fue el mayor desafío. Eh, Como que a uno en la sociedad o en las infraestructuras en general lo tengan en cuenta de que, Sí. eh, bueno, puede llegar a suceder que una persona en silla de ruedas se tenga que tomar un colectivo solo, que no tenga que depender de otra persona. Eh, entonces siempre me encontraba esas dificultades de tener que pelearme con un colectivero porque no me quería ayudar, o tener que pedirle a los pasajeros que me suban ellos, cuando en realidad hay otras formas de que no requiera la ayuda de nadie. Pero bueno, eso creo que fue como el mayor punto que me afectó la discapacidad, que igual siempre lo pude resolver, pero bueno, Ujú. hay veces que tenía que recurrir a pedir ayuda a otras personas o a tener que hasta pelearme por algo que es tan básico como tomarse un colectivo, por ejemplo. Sí, está muy bueno eso que decís de lo del transporte público, porque, bueno, respondiste sola, te iba a decir, pero nada, está bueno cómo lo enfrentaste y que bueno, no está bueno que tengas que pelearte, pero de alguna manera lo hiciste y nada, es lo que te hizo poder solucionar el problema en ese momento. Y ya Sí, luego, además uno va como forjando su personalidad frente a esas situaciones, entonces claro, eh, te tiene que pasar hasta que aprendas para aprender a resolverlo, básicamente. claro, claro. Y ahí estamos hablando de algunos desafíos, y vos hablaste de tu trabajo. Eh, ¿Tuviste desafíos en el mundo laboral? Mira, yo hoy en día trabajo en una empresa que una de sus mayores políticas es la inclusión y la diversidad. Eh, que, bueno, el valor que tiene es que no ingresan a personas con discapacidad para cumplir un cupo, sino que cualquier posición que ellos tengan es una posición que puede ser ocupada por una persona con discapacidad. Eh, entonces, no es la inclusión forzada de sumar por sumar para, no sé, reducir la carga impositiva, sino que hay todo un programa detrás eh, donde es, bueno, vos tenés las capacidades para cumplir esta posición, no importa si tenés discapacidad o si no tenés discapacidad, ingresas igual. Y tiene todo un programa justamente que eh, al incluir a estas personas, a veces, dependiendo de la discapacidad que uno tenga, tiene ciertos requerimientos, ya sea de disponibilidad un poco más horaria de decir, bueno, tengo que hacer distintas terapias, tengo tratamiento médico, no sé, tengo dificultad para trasladarme para ir a la oficina. Entonces es como que justo en la empresa que estoy yo es algo, es una parte muy importante del mundo de la discapacidad y le dan esa importancia que requiere de que, por ejemplo, las oficinas estén adaptadas, que suena como algo obvio, pero muchas oficinas no están adaptadas. Entonces, por ese lado, justo estoy en una empresa donde se cumplen un montón de cosas y lo bueno es que no se hace desde una inclusión forzada, eh, que es lo que pasa capaz en muchos otros lados y se nota porque ponen a una persona con discapacidad por ponerla a hacer tareas que capaz está sobrecalificado para hacer esas tareas, pero como tiene una discapacidad piensan que es lo único que puede hacer. Eh, y bueno, yo estoy hace casi 5 años en la misma empresa, entonces Qué es bueno. como que
estuve siempre en este ambiente. Después he tenido trabajos así temporales, por ejemplo, en el exterior, y ahí tampoco fue un impedimento que yo tenga una discapacidad. Sí, sí, este concepto de la inclusión forzada y que puede dar trabajo y que la persona está sobrecalificada. Me pasó conocer a alguien que lo pusieron por inclusión, por el cupo y no le daban tareas, hasta que terminó renunciando porque estaba ahí, nada, pintado. Sí, es algo que pasa y que uno, eh, qué sé yo, que también escucha historias así de que te contratan a una persona para que haga nada cuando es una persona que está 100% capacitada. Pero bueno, también está un poco ligado al miedo que capaz tienen o piensan que el otro no se puede, es un prejuicio, obviamente, ¿no? Eh, pero bueno, por suerte, nada, yo tuve esta oportunidad de trabajar en esta empresa donde no se da eso. Por suerte tengo mucho trabajo, no es como que estoy haciendo nada. eh, Así que nada, estoy muy contenta con eso. Qué bueno. Bueno, y ya metiéndonos directamente en lo que nos compete de la entrevista, que es el deporte adaptado, quería saber cómo fue tu experiencia en el tenis y qué te motivó a hacerlo profesionalmente. Bueno, yo juego al tenis desde que soy muy chiquita. Mi papá es entrenador de tenis convencional. Y siempre, desde que tengo prácticamente uso de razón, tuve una raqueta en la mano. Muchos años de mi vida jugaba con mi papá en una terraza, en un club, ni siquiera era una cancha de tenis, y ahí peloteaba y aprendía lo que era el control, sin tener los elementos necesarios, como es una silla deportiva. eh, y bueno, ahí en el mismo club que yo iba con mi papá, iba Fernando San Martín, que es entrenador de Gustavo Fernández, o fue entrenador de Gustavo Fernández, y siempre me insistía para que vaya a la escuela de tenis adaptado en el CENAR. Esto habrá sido a los 8 años más o menos, eh, a mis 8 años. Y ahí, bueno, me insistió y una vez fui, probé, yo después tuve que frenar mucho tiempo por un tema de que tenía distintas operaciones que no las podía postergar. Yo además de tener mielomeningocele, tengo espina bífida, perdón, tengo escoliosis. Entonces tuve una cirugía en particular para eso, de la que requirió mucho tiempo de reposo, de después poder volver a una vida más activa. Y después de esas operaciones que tuve en el medio, volví con 15 años a jugar ahí al CENAR, y ahí fue que empecé a entrenar en alto rendimiento. Eh, Obviamente al principio se sumaba un día, en vez de ir los sábados solo a la escuela de tenis, se sumaba un día a la semana a la noche, y así se iban sumando días hasta que, bueno, me surgió la posibilidad de representar a Argentina. Uno de mis primeros torneos afuera que yo viajé para competir fue un Panamericano Juvenil. Entonces, ahí es como que empecé. Yo ya había tenido algunos torneos en Argentina, también que son internacionales, pero bueno, la primera experiencia así viajando y representando a Argentina fue esa. Y bueno, ahí es como que empecé, obviamente, con un alto rendimiento, a entrenar todos los días de la semana. Yo con 15 años obviamente iba al colegio por la mañana, entonces era como ajustar mi vida al alto rendimiento. Sí, no, esto de la espalda que contás, bueno, ha implicado unos sacrificios para, no sé, para volver al alto rendimiento. Aunque en ese tiempo no estabas. No, en ese tiempo solo iba a la escuela de tenis, pero bueno, después surgieron distintas cirugías. La más importante fue la de la columna, obviamente, que me cambió en cuanto a calidad de vida esa operación. Entonces, eh, después de eso ya pude empezar en el alto rendimiento. Y bueno, vos llegaste a ser el número uno junior en el tenis. ¿Cómo fue esa experiencia o qué significó para vos alcanzar ese nivel? Bueno, sí, yo fui número uno del mundo en juveniles. em, Y es una linda experiencia, o sea, es como algo bastante único decir que uno fue el número uno de algo, de lo que sea. En mi caso, requirió mucho sacrificio, dejar muchas cosas de lado, darle prioridad al deporte.
eh, entrenar, viajar mucho, estar mucho tiempo fuera de mi casa, coordinar mi vida personal con la deportiva. Ujú. Entonces, tiene un gran sacrificio, no llegaron solo los resultados. Obviamente no un sacrificio solo mío, yo tenía todo un equipo atrás de entrenadores, compañeros de entrenamiento, eh, la asociación de tenis, el ENAR, que todos ellos me apoyaban para que yo lo pudiera hacer. Eh, Mismo, obviamente, mi familia, mis amigos, el colegio, que me permitía irme para viajar y competir, porque bueno, para llegar a ser número uno del mundo uno tiene que sumar muchos torneos Ujú. para que le tomen sus mejores torneos y estar arriba del ranking. Y yo el año que me pongo número uno del mundo es la primera vez que yo puedo ir a un máster, yo voy como cuarta a este máster. En el máster me fue bastante mal, Ujú. eh, pero bueno, en el máster yo le pude ganar a la que era número uno del mundo en ese momento. Sí. Entonces, bueno, eso lo tomé. No gané el máster, no llegué a la final, pero bueno, le había ganado la que era la número uno en ese momento. Y yo ya ahí venía con que el año recién arrancaba y te van tomando puntos de torneos anteriores que ya hiciste. Entonces, llega abril, yo compito en Chile. Ahí juego, yo jugaba las dos categorías, yo jugaba junior y jugaba en mayores. Mm. Eh, entonces, siempre un porcentaje de los puntos que se ganaban en mayores pasaba a juniors. Viajo a Chile, en Chile no tenía, o sea, tenía la parte juvenil, pero lo que más puntos siempre me daba era avanzar en categorías como mayores. Entonces yo juego ese torneo, el ranking se actualiza todos los lunes, entonces entro yo vuelvo el domingo creo a Argentina y entro el otro día a ver el ranking y estaba número uno del mundo. Que era algo que ya veníamos como charlando ese fin de Ah, semana cuando terminó eh, mi competencia en Chile, como haciendo cálculos a ver si se daba y bueno, al otro día lo confirmé. Eh, pero bueno, obviamente estuvo, no sé, es algo que la pasé bien, pero bueno, después uno siendo número uno tiene también otro peso competir. Yo después de eso tuve una gira europea, eh, jugué una Copa del Mundo, entonces tiene como ese peso de decir, tengo que demostrar por qué soy número uno. Entonces es como que es algo muy bueno, pero a su vez que conlleva mucha responsabilidad y presión que uno mismo se pone en el ujú. sentido de que yo tengo que demostrar por qué soy la número uno, que no fue simplemente porque jugué muchos torneos, sino eh, porque jugué, gané, competí bien. Entonces, tiene esa parte de la presión que uno se pone y de que ahora obviamente hay que mantenerse ahí y querer mantenerse ahí. Uno no quiere bajar una vez que llega ahí arriba. Entonces, bueno, fue mucho de trabajo de la cabeza. eh, Obviamente cuando sucedió todo eso, me empezaron a hablar de televisión, de radios, todo para hacerme notas, y entonces yo a lo que ya era mi vida de tener que ajustarme para poder entrenar, ir al colegio, tener una vida, tenía que sumar el tema de dar notas, porque es algo que sirve, más cuando uno llega al número uno del mundo, requiere tener sponsors, que hacerse conocer, entonces es como que también lo tenía que incluir toda esa parte. Eh, entonces siempre fue como, tengo que aceptar todo, no quería darle solo prioridad capaz a los medios más grandes, porque capaz el que te consigue un sponsor es un medio más chiquito, eh, y como que todos merecían el mismo interés de mi lado de querer contar mi historia y bueno, por suerte se fue dando, también aparecen marcas que te quieren sponsorear, ya sea con productos, con plata, con ayuda para viajes, entonces eh, es como todo un círculo, pero bueno, lo malo es que ese apoyo capaz hay veces que no viene antes, Sí. entonces uno tiene que llegar a ser número uno del mundo para que lo apoyen. Entonces tiene ese peso también de tengo que ser el mejor para que me den cosas. Yo por suerte tenía algunos sponsors ya antes que conseguí por obviamente cuenta propia, que fui preguntando, tocando la puerta y se me Ujú. fue dando. Entonces también era como, bueno, me quiero dar a conocer por un lado de que
necesito más apoyo. Si voy a ser número uno del mundo, tengo que viajar, tengo que jugar torneos. Y obviamente la situación en Argentina no está como para... siempre fue un poco complicado el tema de Mm. viajes, porque es muy costoso. Un torneo sale varios cientos de dólares, viajar al país ese, eh, tenés que estar meses en Europa jugando porque la temporada está allá y la verdad es que el alto nivel está en Europa. Entonces es como que es muy costoso todo eso. Yo por suerte recibía la ayuda de Lenar. Hubo ciertos viajes que sí los tuve que eh, pagar por mi cuenta, o bueno, con ayuda de sponsors, porque tenía sponsors que me daban la plata para hacerlo. Pero bueno, no es el apoyo que tienen todos. Y yo, por suerte, mucho empecé a recibirlo una vez que eh, llegué a ser número uno del mundo. Sí, sí. Esto que decís es muy interesante, de que es muy emocionante, es el número uno y todo, pero después el peso extra que conlleva es algo que la gente quizás no se da cuenta. Y dice, uy, fue número uno, esto muy lindo. Y a veces conlleva unos desafíos o otras cuestiones más complejas. Sí, exacto. Pasa que yo en mi mejor momento de tenístico o deportivo no era mi mejor momento en lo personal, capaz. Entonces es como que tenés que buscar ese balance entre tu vida, lo que querés hacer. Estaba justo en un año de cambio. Yo cumplía 18 años y era mi último año como junior. Entonces era como, bueno, es la presión de, es mi último año. También estoy terminando el colegio, tengo que ver qué hacer con mi vida después de terminar el colegio, que eso ya es una responsabilidad para cualquier adolescente, y yo tenía que elegir ahí mi mundo, cuál iba a ser mi mundo después de una vez que termine la secundaria y que deje de ser juvenil. Entonces, bueno, ahí fue siempre desde lo emocional o capaz desde lo mental, donde yo necesité, tenía psicóloga, entonces era como, bueno, necesitaba que alguien me escuche y me ayude a tomar ciertas decisiones. Sí. Y bueno, ¿y qué herramientas con el psicólogo aprendiste? El deporte que aplicás ahora en la vida. Eh, bueno, yo hoy en día ya no me dedico al alto rendimiento, Sí. entonces fue una decisión que me costó dejar. Fui un poco obligada a tomar la decisión de no estar más en el alto rendimiento por una lesión. Eh, pero bueno, a su vez también pesaba mi futuro. Yo quería estudiar, yo quería ir eh, a la facultad, entonces iba a tener que hacer una elección. Si bien se puede estudiar y ser deportista de alto rendimiento, es algo muy complicado, que te lleva mucho más tiempo. Una carrera que capaz te lleva 5 años, si vos la haces siendo deportista de alto rendimiento, te puede llevar muchos años más. Sí. Entonces, yo quería priorizar mi futuro, tener un título. Eh, el deporte uno nunca sabe cuándo se te puede terminar. Entonces, podés estar muy bien y de la nada tener una lesión o que te pase cualquier cosa y que no puedas seguir compitiendo. Entonces, era importante para mí tener un título universitario, empezar a conocer otras cosas. Si bien yo lo disfrutaba mucho el tenis, nada, que quería tomar otro rumbo y después ver para dónde me llevaba la vida un Ujú. poco. Sí. Entonces, bueno, todo eso era cosas que yo iba charlando en terapia, de que tenía esta disyuntiva de no saber qué hacer, porque a su vez tenía 18 años, Mm. entonces tenía esa presión, yo era el número uno del mundo y tenía que medio decidir si iba a estudiar una carrera, si iba a seguir jugando al tenis. Después vino la lesión y bueno, medio que me obligó y, y tenía como que tomar una decisión de operarme para competir o para seguir en el alto rendimiento y yo ya no quería volver a pasar por una cirugía. Eh, ya tuve varias durante toda mi vida y como que no quería volver a pasar por eso. Y siento que cerré de la mejor forma mi ciclo deportivo, Ujú. eh, porque no solo lo cerré como número uno del mundo, sino que también fue el año y mi último partido oficial fue el partido por la medalla de bronce en unos Juegos Panamericanos, que Qué eran bueno. mis primeros Juegos Panamericanos como mayores
y ganamos una medalla para Argentina. Entonces, eh, ahí es como que lo cerré de la mejor forma. Yo jugué lesionada ese torneo. Ajá. Eh, me tuve, unas semanas antes me tuve que hacer infiltraciones porque estaba muy adolorida, pero era una gran oportunidad ir a un juego panamericano. Sabíamos que teníamos posibilidades de ganar una medalla. Entonces, yo iba a ir como sea. En ese momento uno bloquea el dolor también Mm, con la mente. sí. Eh, pero bueno, cuando me infiltraron yo tenía toda una inflamación intercostal, entonces me tuvieron Ujú. que dar como 17 inyecciones en un día y yo dije, yo no puedo volver a pasar por esto para jugar un torneo. Eh, y lo que me decían los médicos era que me tenía que operar si yo quería volver al alto rendimiento. Y tampoco me aseguraban volver al alto rendimiento sin dolor. Pero bueno, es lo que conlleva también practicar un deporte, te desgasta, si bien es algo súper sano, también es algo que te lesionás, que te empezás a lastimar, eh, y que son cosas que pueden pasar y que uno lo tiene que contemplar. Por eso también me pesó mucho el decir, bueno, voy a estudiar una carrera, me quiero formar. Fui a un colegio donde me empecé a formar en el área más de la economía, entonces después era elegir una carrera. eh, y bueno, es como cerrar esa etapa. Hoy en día no ejerzo lo que estudio, trabajo de otra cosa, pero bueno, tengo el título, estoy como certificada para trabajar de eso. Eh, pero bueno, uno la vida o te obliga a tomar decisiones o uno las tiene que tomar obligadamente. Sí. Bueno, a mí que me gusta mucho el deporte, esto de, creo que por ahí es una oportunidad única representar a la selección y fue un esfuerzo que, o a tu país, y fue un esfuerzo con el que estuviste dispuesta a tomar y, bueno, eso son cosas que por ahí no se repiten. Y, y bueno, por lo que veo, la decisión de dejar el tenis fue un poco forzada por tu situación y que, bueno, de todas formas la estuviste meditando y trabajando para ver Ujú. cómo seguir adelante después del retiro, digamos. Sí, fue algo que me pesó, ¿no? Es una decisión obviamente que uno toma de un día para el otro. Eh, pero bueno, hoy en día estoy muy contenta con la decisión que tomé. No me arrepiento de haberlo hecho. El tenis marcó una etapa muy importante en mi vida y me gusta recordarlo de esa forma. Capaz si hubiese seguido, uno nunca sabe qué hubiese pasado, ¿no? Pero eh, capaz me hubiese ido mal en mayores. Es difícil el cambio de saber que puede llegar a tener un techo lo que vos estás haciendo. Entonces, eh, yo sabía que en mayores capaz no iba a volver a ser número uno del mundo, porque conocía a mis rivales, básicamente. Entonces también desde el lado de las frustraciones trabajar un poco eso, eh, y sabía que iba a ser un cambio enorme jugar solamente en mayores, que capaz viajás. Yo viajaba y jugaba como varios torneos a la vez, en el sentido de que jugaba la categoría de dobles mayores, singles, después jugaba junior dobles, entonces capaz en un día te jugaba 3, 4 partidos. Y tenía más chance de, por ejemplo, si perdían mayores, bueno, seguía jugando o compitiendo en juniors. Entonces después pasar a simplemente jugar en mayores, capaz haces un viaje de 12 horas para llegar a Europa, jugás el torneo y perdés el primer partido y te tenés que quedar ahí, porque uno no tiene la posibilidad de volverse económicamente y decir, bueno, me vuelvo a Argentina y sigo entrenando y Claro, después vuelvo a Europa. claro. Te tenés que quedar ahí esperando a ver si hay canchas para seguir entrenando y al siguiente torneo. Entonces, por ese lado también lo trabajaba mucho de decir, no sé si voy a aguantar con esa frustración. Eh, Mm, no lo sabré nunca porque no pasó, pero era un camino que yo contemplaba que podría llegar a pasar, que encuentre mi techo y que me frustre, que es algo como normal que puede llegar a pasar. Eh, y bueno, después, justo al año siguiente fue la pandemia, o sea, yo me lesioné en el 2019 ujú. y en el 2020 arrancó la pandemia, entonces no pude ir a la facultad, nadie podía salir de su casa, nadie podía entrenar, entonces fue como que todo se dio ahí además. De todas formas, ese año fue un medio un año perdido para
para todos. Si bien yo empecé la facultad virtual, todo era como, eh, yo tenía otras expectativas de la universidad, Claro. de ir presencial, tener mi grupo. Después yo terminé estudiando casi toda la carrera de modalidad virtual, porque después, bueno, empecé a trabajar, pero eh, fue como que también son situaciones que te obligan a cambiar el rumbo, el que uno esperaba. Yo esperaba ir a la universidad todos los días a la mañana y no se dio. Me tenía que conectar un Zoom y así estuve 5 años para una carrera, entonces fue como que igual estuve como obligada a quedarme en casa, entonces a cambiar y bueno, no era mi expectativa de la carrera universitaria, pero bueno, fue como se fue dando, básicamente. Sí, sí, el COVID, la pandemia, como que cambió los planes de todos. Sí. Bueno, y vos que después de retirarte del tenis, empezaste con el esquí adaptado. ¿Te costó adaptarte a un nuevo deporte o qué fue lo más difícil al principio? Bueno, yo empecé a hacer esquí adaptado en el 2022. Ujú. O sea, ya fueron unos años bastante después del tenis. Yo al tenis después volví a jugar Ah, mira. más recreativamente, no es que fue la última vez que toqué una Ujú. raqueta, pero más que nada para mantenerme en forma, no quería volver a entrenar eh, así, a alto rendimiento. Y bueno, descubrí el esquí, porque yo soy amiga de Enrique Plantel, que es un esquiador adaptado, el mejor esquiador adaptado argentino. Mira. Entonces, él siempre me insistía, eh, tenía otros amigos que también lo hacía y era como, tenés que probarlo, tenés que probarlo. Después tenía amigos después de, no sé, de la facultad. eh, una de mis mejores amigas también ya había hecho snowboard, entonces era como, tenemos que ir a esquiar juntas y bueno, se fue dando. Fui a San Martín de los Andes, a Chapelco, ahí tomé clases. El primer día fue desastroso, la pasé horrible, Ujú. no me salían las cosas, fue muy frustrante porque es un deporte muy difícil. Pensar que estás sentado sobre un esquí bajando a muchos kilómetros por hora de una montaña donde te caes y lastimas muy fuerte. Eh, entonces, bueno, el primer día fue el peor, te frustra, decís, no quiero hacer nunca más esto, pero después vas al día siguiente y ya te empiezan a salir las cosas. O capaz te llevan más días, pero bueno, uno lo que tiene el deporte de invierno es que las temporadas son muy cortas, más cuando uno no lo hace, no se dedica exclusivamente a eso, que vas como mucho, podés ir una semana a esquiar. Entonces, yo fui el primer día, obviamente hice asistido, con clases, ya después pasé a un monoesquí, yo empecé en un bike ski tiene dos esquíes en vez de tener uno. Eh, bueno, empezar con el monoesquí también es difícil, después decís, bueno, quiero ir sola, no quiero que el instructor de esquí me controle la velocidad, quiero poder controlarla yo. Entonces eso es como de a poco uno va aprendiendo. Yo después, ese mismo año, me surge la posibilidad de hacer un work and travel a Estados Unidos. Ujú. eh, y justo fui a un pueblo o a trabajar a un resort donde tenía toda una escuela de esquí adaptado. Entonces yo Qué estuve bueno. casi 4 meses en Estados Unidos trabajando y a su vez esquiaba capaz 2 veces por semana, pero cada día esquiaba 6 horas. Entonces yo aprendí a esquiar en Argentina, pero me perfeccioné en Estados Unidos, en el sentido de que fue donde más esquié, porque eran todas las semanas meterle muchas horas. eh, y bueno, también estaba esa posibilidad. Y después volví y dije, quiero seguir esquiando acá. Y voy a Chapelco, sigo teniendo clases. Chapelco es de San Martín de los Andes. Entonces, bueno, es un desafío y bueno, hoy en día es algo que yo trato de, tengo unas vacaciones y les asigno a irme a esquiar, ya Ujú. sea al sur de Argentina, si hay nieve, o irme a otros lados, por ejemplo, a Estados Unidos. Eh, ya no puedo ir a trabajar a Estados Unidos, no me puedo ir 3 meses a esquiar porque tengo responsabilidades en Argentina. Pero bueno, trato siempre, si tengo tiempo, de irme a algún lado a esquiar.
y obviamente sí cuento con la plata. Es un deporte muy costoso y que uno tiene que sacrificar desde ese lado. Eh, pero bueno, también surgen posibilidades. A mí este año me surgió la posibilidad de ir a Corea del Sur a esquiar. Yo no había estado ni cerca de Corea del Sur y que me inviten a esquiar y fue una re oportunidad y una re experiencia. Estuve con gente que sabía un montón del deporte adaptado, eh, que te perfeccionan la técnica, entonces desde ese lado crecí también mucho en el esquí. eh, y bueno, y ahora estoy entusiasmada para que empiece a nevar en Argentina y poder ir a esquiar.